Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat por el privilegio tan especial que nos da nuevamente de tener este tiempo de comunión con su santa palabra. Bendito sea el Señor por su Espíritu que nos ayuda a discernir, a entender esta palabra maravillosa y también a confrontar nuestro corazón de tal manera que el Señor nos ayude en nuestro caminar y en nuestro recorrer, en nuestro estudio, para poder de esta manera ser diferentes en cada paso que tenemos por su bendita Torah. Bendecimos al Señor en este santo día de Shabbat. Damos gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de pasar por este libro de Shemot, que es ese libro de Éxodo, el cual vamos nosotros a empezar a estudiar en este santo día de Shabbat. Para la gloria del Altísimo, amados hermanos, pues hemos tenido el privilegio de recorrer nuevamente el libro de Bereshit, este es Génesis, y nos ha dejado una serie maravillosa de enseñanzas de cómo pues el Señor pues nos enseña y nos ilustra a través de su palabra la actualidad de hoy, y eso es lo que nos ha pasado durante nuestro recorrido por el libro de Bereshit. El salmista lo decía muy claro de esta manera también, dice: la palabra del Señor es tan maravillosa que inspira, dice, reverencia por el Dios vivo. Estoy parafraseando: el Dios vivo y verdadero que nos ha dado su palabra. Así que bendito sea el Señor por su palabra. Este paso por el libro de Bereshit ha sido extraordinario, y bendito sea el Señor por su santa Torah, llena de sabiduría, de vida y de verdad, también que nos ilustra convenientemente la forma en que debemos de vivir. Bereshit termina con Israel en Egipto, tal como vimos, y de esta manera continúa el plan de formación del Eterno, del pueblo del Eterno, un pueblo que comienza a sufrir la opresión de la esclavitud, como el Eterno había anunciado también a nuestro padre Abraham en Bereshit capítulo número 15, verso 5 en adelante, que serían esclavos, serían oprimidos durante 400 años. O sea, una frase interesante porque hay muchas opiniones relacionadas a cuánto tiempo estuvo Israel esclavo en Egipto. O sea, pero la escritura es muy clara en este sentido, pues, y nos da números exactos. Sin embargo, la opresión espiritual fue desde que ellos llegaron a Egipto, ya que la idolatría en Egipto, la idolatría en Egipto, aquel Egipto de la época, era una de las más fuertes en el mundo de ese tiempo. Y para este tiempo ya podemos también contar cuántas de las bendiciones se han empezado también a cumplir de acuerdo a las promesas que el Señor hizo a Abraham, ¿verdad? Esto ya podemos ver, ya Israel en Egipto, ya podemos ver algunas de las promesas cumplidas en este tiempo, y pues haremos un resumen de ellas. Dijimos que en Bereshit capítulo número 15, verso 5, el Señor le dijo y le dio estas promesas a Abraham: que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que serían también extranjeros en tierra ajena, que serían esclavizados también y oprimidos 400 años, pero también dijo que juzgaría a la nación a la cual servirían y que saldrían también con gran riqueza. O sea, todo esto el Señor se lo anunció a Abraham también en medio de las promesas que también le había dado. Para ir a Éxodo capítulo número 1 y 2, pues aquí podemos ver en el cumplimiento de esas promesas. Dice: el pueblo ya tiene una identidad. El verso número 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. O sea, aquí ya se habla, ¿verdad?, de los hijos de Israel. O sea, ya el pueblo ya tiene una identidad, ¿verdad? Ellos fueron fecundos y aumentaron muchísimo, de acuerdo a lo que nos enseña aquí la parte esta de la Parashá Shemot. O sea, ellos llegaron a ser poderosos en gran manera, nos dice también la escritura. También son reconocidos y llamados ya como un pueblo, o sea, como una nación. El verso número 9 dice: y dijo Faraón a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Entonces ya son reconocidos y son llamados ya como un pueblo, como una nación. Los oprimieron también y los esclavizaron. Eso pues lo vemos claramente a partir del capítulo número 1, versos 9 al 15, de acuerdo a lo que hemos leído acá en nuestra referencia. Y el temor de los egipcios, dice, estaba sobre ellos a causa de Israel.
De esta manera también podamos observar de que los hijos de Israel guardaron su identidad tribal en este sentido como un pueblo del Señor, o sea, un pueblo apartado, un pueblo diferente, según también se manifiesta en Éxodo capítulo número 2. Así que a todo esto podemos agregar también que existía conocimiento y temor de Dios en aquel tiempo para el pueblo, porque el pueblo había conservado también como parte de su identidad, ese mensaje hermoso. O sea, aquí la parashá nos llama pues la atención poderosamente en todo lo que vemos de ver. Pero si vemos el capítulo número 1, los versos 16 al 22 nos dice, y les dijo, cuando estéis, dice, asistiendo a las parteras a dar a luz, y las veáis, dice, sobre el lecho del parto, si es un hijo, dice, le daréis muerte, pero si es una hija, dice, entonces vivirá. Pero si es una hija, dice, entonces vivirá. Pero dice, las parteras temían a Dios, dice, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños, o sea, a los varones. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas, les dice, no son, dice, como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido al Señor, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Esto es interesante porque esto pues llama a una asimilación prácticamente, porque recuerden que en el varón está la semilla y de esta manera al eliminar a los varones también estaban eliminando las semillas, y al pues tener la oportunidad de que quedaran las mujeres serían fáciles de asimilar, porque entonces les darían a egipcios, ¿verdad? O las naciones que estaban en Egipto como esposos, y ahí se acabaría también el pueblo de Israel. De esta manera vemos esto que es muy crítico, porque en verdad lo que está haciendo acá el Señor es conservando eso, guardando a Israel de toda esta parte que está sucediendo acá. O sea, Faraón va en contra prácticamente del reino de Dios al hacer lo que él estaba haciendo. Pero entonces aquí en esta parte vemos que había temor de Dios, porque las parteras tuvieron temor de Dios y no cumplieron la orden del faraón. O sea, este mensaje, ¿verdad? En esta parte, de acuerdo a lo que vimos en el verso 17, dice, las parteras temían, dice, a Dios. El temor a Dios. Dice que las parteras temían, ¿verdad? Aquí la parte de la traducción sería aquí que reverenciaban a Dios. Eso es temían a Dios, era reverenciaban a Dios. Y eso les hizo hacer lo correcto, o sea, dejar con vida a los varones, sin temor a que pues incluso fueran lastimadas o fueran eliminadas incluso por el mismo Faraón. Y como consecuencia de esto, de acuerdo a lo que leímos, dice que el Señor prosperó sus familias, o sea, afirmó sus casas, sus familias, afirmó su descendencia, y sus casas fueron de bendición. Eso es lo que nos da pues a conocer las escrituras en esta parte con relación a las parteras. O sea, esto es muy interesante porque ese temor de Dios es realmente algo de lo cual carece esta generación actual, o sea, en este tiempo. Y eso lleva a hacer todo lo contrario en la vida. Si no hay temor de Dios, pues tampoco pues se siguen las leyes de Dios. Eso es lo que se ve. O sea, es un contraste entre pues reverenciar y desobediencia en esta parte. O sea, no compagina esa parte. Entonces, alguien que teme a Dios busca agradar al Señor y cumplir también sus mandamientos. O sea, todo esto es porque la bendición es más entendida muchas veces de esta manera como abundancia material, ¿verdad? Que al tener una familia de renombre, o sea, pero en realidad, como nos dice también Salomón, es mejor tener un buen nombre que muchas riquezas. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Acá con las parteras. Entonces, al decir acá de que no hay temor de Dios, las familias se comportan mal, ¿verdad? Porque van más detrás de la parte material que de la parte espiritual.
Ahora, esto es interesante porque los tiempos en que vivimos nosotros hoy están marcados por el irrespeto y la rebelión contra el creador del universo y de su reino. O sea, esto es importante. O sea, les voy a decir por qué. Y esto pues lo tomemos en cuenta porque está pasando delante de nuestros ojos. Y lo que venimos de ver en esta semana, los últimos días, cómo avanza esto, incluso a través de los resultados de las elecciones en algunos países para la selección de mandatarios, de dignatarios, no sé si son dignatarios, mandatarios o qué puede ser en relación a esto, pero que sean dignos, pues yo no lo voy a juzgar en esta parte, pero en realidad aquí lo que hemos visto es de que hay algunos que han ganado la presidencia y que han llamado incluso al pueblo de Israel genocida. O sea, es gente que está llegando, o sea, acaba de ganar las elecciones y dice que Israel es un genocida. Y cuando volteamos a ver quién es la persona que está quedando acá en esta parte, vemos que es una persona que es ideológicamente contraria, o sea, es parte de la izquierda. Y cuando ven un poquito más allá, verá su ideología es la izquierda y su moralidad es la homosexualidad abierta, porque lo reconoce. Hay una serie ahí de información que se mueve en las redes sociales con relación a esto que de veras da temor. Ahora, pero la pregunta que nos hacemos en esta parte es, pero ¿sabían los electores que estaban eligiendo a una persona como esta? Y que lo primero que hace es lanzarse en contra de Israel. Claro que sí, o sea, sí sabían, porque es muy difícil ocultar esta parte, lo que implica entonces que se complacen en lo que ellos hacen. De igual manera rechazan entonces la palabra del Señor, o sea, rechazan estar y permanecer en el reino. O sea, lo vimos, o sea, si están actualizados en las noticias se van a dar cuenta de que esto es así, está pasando en América Latina, no sucedió en otra parte, ¿sí? En América Latina. Entonces es muy sencillo de verlo, pero ese es el irrespeto que estamos viviendo en este tiempo, la rebelión en contra del reino del Señor, en contra de su reinado, ¿verdad? Y de esta manera podemos ver entonces cómo se manifiesta esto. O sea, llega el tiempo, entonces, volviendo un poco más a la parte de la parashá, de la liberación, y el Eterno mismo se encarga de que aquel que sería utilizado como libertador, este es Moshe, ¿verdad? De la tribu de Leví, como lo menciona también Shemot, capítulo número 2, versos 1, dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó, dice, una mujer, una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Entonces aquí vemos que eran descendientes de Leví. O sea, el Señor permitió que el mismo Moshe fuera educado en el mismo seno de Egipto, en la casa real, podemos decirlo así, donde vivió 40 años y que después fue obligado a huir a Madián, donde continúa su preparación también como pastor, ya que él pastoreó las ovejas de su, de su suegro, Jitro, ¿verdad? Y en esta parte de Shemot, capítulo número 2, versos 15 al 22, podemos ver también esta parte, se lo voy a leer, dice, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y los echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas, un egipcio nos ha librado de mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él le dio a su hija Séfora a Moisés. Y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gershón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Esto nos deja ver también, hermanos, que el nacimiento y la historia de Moisés
es de verdad una maravilla, y por lo mismo nos maravilla, porque denota el control absoluto de Dios en la vida de los hombres. El hombre confía en su rebelión, sí, pero Dios le muestra que ni siquiera de eso tiene control el hombre, o sea, de su misma rebelión, porque educa al mismo libertador dentro de ellos mismos. O sea, se ve pues de que el Señor tiene control absoluto de todo esto, y se manifiesta en esta parte de lo que vemos en esta parasha. Así que Moisés, podemos decirlo así de esa manera, es la señal de liberación, tal como sucede con el nacimiento de Yeshua, declarado también en Mateo capítulo número 2, versos 11 al 12, que dice, esto es interesante. Después de nacer Yeshua en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, dice, he aquí unos magos, dice la escritura, pero en realidad eran sabios, ¿verdad? Sabios del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Mashiach, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente estaba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron en sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron, obsequios de oro, incienso y mirra. Esto solo se presenta a los reyes, ¿verdad? Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron de su tierra, dice, por otro camino. Interesante, porque entonces vemos que así como Moshe era una señal, el nacimiento de Yeshua también es una señal para esta gran liberación del pecado de esta humanidad. Interesante, entonces podemos ver que en ambas situaciones son muy parecidas, ya que ambos son amenazados de muerte desde su nacimiento. O sea, como siempre, el mundo guiado por el enemigo, tratando de matar al libertador y salvador de las almas del más cruel pecado y de la más cruel y terrible esclavitud. Una vez listo, Moshe es confrontado cara a cara con el Eterno en la zarza ardiente en un área desértica del monte Horeb. Hay un cántico acerca del monte Horeb que es muy lindísimo con relación a esto también, donde fue comisionado para sacar a la nación de Israel de la esclavitud. O sea, de acuerdo a lo que vemos acá en Shemot capítulo número 3 versos 1 y 2 dice: y Moisés, dice, apacentaba el rebaño de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza, dice, no se consumía. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que vemos aquí en esta parte, dice que aquí viene una confrontación, una revelación. El ángel del Señor, entendemos que este es Yeshua mismo en su obra maravillosa que está empezando como libertador, y cómo él se presenta. También esto es interesante y lo vamos a ver adelante. Pero aquí podemos ver que el libro de Shemot relata esa redención donde grandes juicios fueron manifiestos, mostrando el poder, la grandeza y majestad del Eterno, dejando muchas enseñanzas, ¿verdad? que permanecen hasta el día de hoy, y lo podemos asumir así de esta manera. ¿Cuáles son estas enseñanzas? Hacemos un resumen rápido de ello. Primero, Israel
es el pueblo de Dios, o sea, que es su primogénito. El mundo entonces a partir de esto conocerá un Dios vivo, de poder, un Dios majestuoso y que tiene control de todo lo creado, porque Él es el creador. Tercero, dejaría demostrada la inutilidad, por decirlo así, de los dioses egipcios, que no pueden hacer ni bien ni mal, ya que cada plaga fue dirigida hacia donde se suponía que los dioses egipcios eran fuertes y no reaccionaron, o sea, los pone al descubierto de esta manera. 4. La muerte de los primogénitos era un juicio que estaba pendiente sobre Egipto como consecuencia de la matanza, si ustedes se recuerdan, de los niños varones de los israelitas, y que de esta manera también sirvió para liberar y consagrar a los primogénitos del pueblo de Israel a través del sacrificio expiatorio del cordero de Pesaj. El pueblo entonces sale de Egipto y el Eterno de esta manera establece un pacto con ellos en el monte Sinaí, donde también es entregada la Santa Torá. 6. Se muestra también lo arraigado y la profundidad a donde había llegado también la idolatría del pueblo cuando construyen un becerro de oro, si recordamos ese evento trágico también, y finalmente el pacto que es renovado y se restaura de esta manera la comunión con el Eterno a través de la construcción del tabernáculo. O sea, si vemos esto es un pequeño resumen del libro de Shemot que termina precisamente con la construcción del tabernáculo, cuyo diseño y obra apuntan directamente a la obra redentora y reconciliadora de nuestro amado y bendito Yeshua Mashiach. El primer éxodo, entonces, que es este, en que estamos estudiando, es una sombra también del segundo éxodo que sucederá en el futuro, en la segunda y maravillosa venida de nuestro bendito Mashiach. O sea, nada, entonces está escrito porque sí, todo tiene su razón de ser en las escrituras, todo tiene un propósito y nosotros nos deleitamos en conocer esto que el Señor nos muestra. Así que introduciéndonos de forma particular al libro de Shemot, cuyo nombre es tomado del capítulo 1 y verso 1, la frase que tenemos acá es dice 1:1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno fue, dice, con su familia. O sea, dice, estos son los nombres. Eso implica el cumplimiento de las promesas del Eterno a Abraham, Isaac y Jacob, ya que para este entonces el pueblo se encontraba representado por los hijos de Jacob que llegaron a Egipto y que empezarían a observar un crecimiento también sobrenatural, ¿verdad? Que también se declara aquí en esta parte de Éxodo 1:12, dice, por cuanto más, dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, dice, de manera que los egipcios llegaron a temer, dice, a los hijos de Israel. Es interesante esta parte porque llegaron a temerles, dice, en Shemot capítulo número 1 y verso 7 dice que el pueblo aumentó mucho, ¿verdad? Cuando hemos pasado por los censos del libro de Bamidbar, Números, capítulo número 1, verso 46, vemos que se habla que el conteo era de 603.550 varones, o sea, hombres de 20 años hacia arriba, lo que supone, lo que infiere, ¿sí?, una población total aproximada de 2 millones de personas. O sea, esa era la cantidad que había ya para ese tiempo de los israelitas. O sea, esto nos señala directamente al cumplimiento de las promesas del Señor. Desde luego, todo esto causó que los habitantes de Egipto se alarmaran y pues los comenzaran a ver como una amenaza. Y claro, eran muchos pues de esta manera y también eran inteligentes y son inteligentes hasta el día de hoy. En realidad no fue una estrategia de los israelitas para hacerse un pueblo numeroso, el hacerse un pueblo numeroso, pero sí es una estrategia el día de hoy del mundo islámico, del mundo musulmán, para tratar de dominar el mundo, lo cual han ido logrando poco a poco de una manera también sorprendente, ahora un poco más acelerada que antes, principalmente en la parte de Europa y en otros países del mundo con tendencia principalmente socialista y demócrata, ¿verdad? En su ideología, o sea, esto es en su ideología de gobierno principalmente.
sin percatarse, o sí, ¿verdad?, del daño severo e irreversible para sus propios compatriotas en los años venideros, para sus países, y apúntenlo si quieren, pero véanlo, está pues escrito y ya se ha visto en algunos países de Europa toda esta parte. Así que si regresamos a Egipto, veremos entonces en el verso número 8, aquí del capítulo 1, que dice: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Aquí introduce una información que cambia las cosas de una forma dramática para el pueblo que se encuentra en Egipto. O sea, ¿cuánto tiempo había transcurrido? Pues no lo dice, pero no fue mucho tiempo. Verán, la escritura, como no lo menciona, pero se habla de un nuevo rey que no había conocido a José, y en consecuencia el nuevo faraón haría que el pueblo probara la esclavitud y la amargura. Al hablar de un nuevo rey, no se refiere simplemente a una persona, sino a una nueva dinastía de reyes egipcios que no es que no hayan conocido a José, sino que lo desconocieron, que es otra cosa, es otro concepto, ¿sí? De esta manera, esta nueva dinastía de reyes egipcios, después de que los Hicsos fueran expulsados de Egipto, quienes habían gobernado el imperio de la época por un buen tiempo, entonces surgieron ellos. Si hablamos un poco de los Hicsos, amados hermanos, diremos que los Hicsos en el idioma egipcio antiguo significa gobernantes extranjeros. O sea, ellos no eran egipcios de nacimiento, sino que el título Hicsos significa gobernantes extranjeros. Y el otro término acá es Eka Hasut. Eso significa reyes de tierras extranjeras. Y estos fueron invasores semitas que conquistaron Egipto en aquel tiempo, a principios del siglo XVIII antes de Mashiach, y también fundaron la 15ª y 16ª dinastías, provenientes principalmente de Siria y de Canaán, según lo que cuenta la historia secular. O sea, esta nueva dinastía incluyó a los faraones Amosis y Tutmosis III, quien estaba en la época de Moisés. Por su lado, faraón, cuya palabra es paró, ¿verdad? Significa gran casa o palacio. Este es el título que se daba a todos los reyes de Egipto. O sea, era algo exaltado de esta manera, para que lo podamos entender un poquito mejor. Ahora, ¿por qué los egipcios empezaron a temer a Israel? O sea, y a pesar de que les temían, tampoco los querían dejar ir. Entonces volvemos otra vez, capítulo número 1, versos 8 y 9, dice: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: y aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Verso 10, interesante: procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros. Y miren lo que dice al final del verso, dice: y se vaya de la tierra. Y entonces, si eran tan peligrosos, si eran un peligro para ellos, o sea, si era una amenaza para ellos, ¿por qué no los sacaban? ¿Por qué no los dejaban ir? Pero el enemigo siempre piensa con astucia, tal como está declarado acá, y trata de sacar ventaja principalmente sobre el pueblo de Dios. Pero si volvemos otra vez a los Hicsos en su llegada a Egipto, su ascenso al trono y el temor de los egipcios con relación al crecimiento de Israel, pues lo encontramos en esta parte, les digo, de la historia secular. Entonces, ¿por qué? Porque los Hicsos eran descendientes de Sem y llegaron a Egipto a través de una migración paulatina, donde también se multiplicaron. O sea, prácticamente sucedió lo mismo, y posteriormente tomaron el gobierno por una conquista militar. Pero ahora la conquista que se está dando, la migración que se está dando, es pues una conquista geopolítica, geográfica, de esta manera pues en la que están mandando a mucha gente para que ocupe la tierra, tomar la tierra, y después de esto pues van a ser los gobernantes. O sea, este ha sido el temor de todos los tiempos, y las guerras étnicas también en los países actualmente. Pero el mundo musulmán lo ha manejado de una manera pues muy específica, como una de las estrategias del día de hoy para poblar
principalmente les digo sus países en los cuales está esta ideología de izquierda. O sea, esto es algo que se está viendo incluso en Guatemala el día de hoy, y también por los intereses sectarios que dividen incluso a la población. El verso número 22 del capítulo 1 termina con una orden de Faraón que en verdad causa pavor aquí en esta parte, porque dice el 22: entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y toda hija la dejaréis con vida. Pero ordenó a todo su pueblo. Mire qué interesante esta hora, y si uno lee nada más así pasa de largo, no entiende, pero lo ordenó a todo su pueblo. De esta manera, díganme ustedes, ¿puede uno escapar de su vecino, verdad, que mira a una mujer embarazada y que esté pendiente de saber si la que está embarazada va a tener un niño o una niña? O sea, esta fue una orden cruel que les dio potestad legal para asesinar a los niños. O sea, esto es increíble porque él hizo partícipe también al pueblo, ¿verdad?, para asesinar al mismo pueblo de Israel. Y si nos venimos entonces a los años de la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a dar cuenta que Hitler hizo exactamente lo mismo. Hizo partícipe a todos sus allegados y a sus pueblos para asesinar también al pueblo judío en aquel tiempo, en el holocausto judío. O sea, esto no es un invento, o sea, esto está dentro de la historia, aunque quieran decir lo contrario, no pueden, porque se ve pues muy claro, según la historia que tenemos registrada, de cómo sucedieron las cosas en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Pero pese a que murieron muchos niños aquí en esta parte, el Señor libró, guardó y educó en el mismo palacio de Faraón, pues, al que guiaría al pueblo en la salida de Egipto. Esto pues casi con el conocimiento de causa de los mismos gobernantes, sin que ellos mismos se percataran, sí o no, ¿verdad?, del niño hebreo que estaban salvando de las aguas, que sería el Salvador escogido o el libertador escogido por el Eterno. Y esto lo podemos ver. Capítulo número 2, versos de 6 al 10, que dice: y al abrirla vio al niño. O sea, esta es la cestilla donde la hija del faraón encuentra a Moisés, y al abrirla dice, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. O sea, ella sabía exactamente qué era lo que estaba sacando. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija del faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Desde cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moshe, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Es interesante porque le llevan a la madre de Moisés, y encima de eso la hija de Faraón le paga para que lo cuide y lo proteja. ¿Eso no control de Dios todo esto? Baruch Hashem Adonai, bendito sea el santo nombre del Señor, que así es. Entonces, las maravillas manifiestas en Egipto por el Eterno serían explícitamente para dar a conocer el gran poder de su majestad a todas las naciones del mundo a través del imperio de la época, y que trascendería la historia humana tal como lo estamos viviendo el día de hoy, y que se cuenta también en nuestra historia, y que ha sido motivo de muchos estudios. Y Shemot capítulo número 2 verso 3 dice: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces dice, puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Se nos dice que Moisés fue metido en una cestilla de juncos, que literalmente significa caja, ¿sí? Y es la misma palabra que fue utilizada también para el arca de Noé. Esto es en Génesis capítulo número 6, verso 14.
lo que puede significar también un pequeño barco elaborado por su madre. O sea, fue muy cuidadosa al haber hecho esto porque no se hace de la noche a la mañana, sino que estuvo bien elaborado. La palabra brea, o sea, que es petróleo crudo, de igual manera, pues es la misma que se utilizó también en el arca de Noé. El nombre Moisés, o sea, Moshe, como tal, es un nombre egipcio que significa es nacido, eso significa Moshe. Y el nombre en hebreo suena como Masha, y Masha significa sacar de ahí, ¿verdad? La hija de Faraón explica que le puso Moshe porque lo había sacado de las aguas, de acuerdo a lo que leímos hace un momento. O sea, es muy poco lo que se cuenta de Moisés en su niñez y su juventud en Egipto. Sin embargo, el verso número 11 en adelante ofrece datos importantes que señalan que Moshe conocía su verdadera identidad, que incluso le provocó celo y cólera cuando un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos y Moshe lo elimina, de acuerdo a lo que aparece descrito en esta parashá. Pero de esto también hace referencia Esteban antes de morir en el capítulo número 7, versos 23 al 30 del libro de los Hechos, que dice: pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían, dice, que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó. Dice, miren esta parte, no aparece así como tal, como está contado en Shemot, sino que aquí Esteban aporta también otros datos. Lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto, dice, por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? O sea que esto era un acto pues que se estaba dando, ¿verdad? Ya muy seguido, o sea, es una intención ya del corazón de Moisés en su identidad de identificarse con su pueblo también. Al oír estas palabras, Moshe, dice, huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. De acuerdo a lo que vimos, o sea que aquí está Esteban, que es pues en este discurso final previo a morir, pues él también trae a memoria esta historia de Moshe. Durante la pelea de 2 de sus hermanos, tal como lo vimos, Moshe juzga convenientemente, dando muestra de una verdadera educación moral y la inclinación a la justicia, según lo que vemos en Shemot capítulo 2, 13, que ya también lo dijo Esteban en esta parte, nos dice que reprende al culpable. O sea, esto significa que Moshe no era ajeno a la historia de su pueblo y conocía sus raíces, lo cual había entendido perfectamente, y la Torá lo señala como tal, lo que también fue registrado por el autor también de la carta a los hebreos en el capítulo número 11, que son los padres de la fe, versos 23 a 27. Dice: por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Dice: por la fe, Moisés, cuando era muy grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Mashiach que los tesoros, dice, de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, dice, salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Qué maravilloso realmente el relato, lo que da aquí el autor de la carta a los hebreos con relación a la fe de Moisés y por qué él actuó de la manera en que lo hizo. El capítulo 2, volviendo aquí a Éxodo, termina con la frase: se acordó Dios de su pacto. Vemos versos 23 y 24 que dice: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y exclamaron, dice, y su clamor
y dice, y su clamor a causa de su servidumbre subió al Señor. Oyó el Señor su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, esto muestra que el Señor es muy fiel a su pacto. La palabra se acordó no significa que Dios hubiese olvidado al pueblo, porque la escritura nos dice que Dios mismo se estaría con ellos, ¿verdad? Y esto fue lo que vimos en las parashot anteriores y ahorita también. O sea, la palabra en sí significa que el Señor iba a comenzar a cumplir sus promesas tendientes a lo dicho por él a Abraham en el pacto que él había hecho. Al final del capítulo número 2 también nos indica que el clamor era tan grande que había llegado al Señor. O sea, muy interesante porque este clamor se produce en máxima expresión en el final de la esclavitud y en lo peor del tiempo de la amargura antes también de la redención. O sea, así sucedió en Egipto y así también sucederá en los últimos tiempos. O sea, la redención viene como consecuencia de aquel clamor que todos hacen para liberarse de la esclavitud. Miren, estamos en momentos críticos en la humanidad y aún no se ha visto, o sea, toda esta parte crítica que se verá de acuerdo a lo que es de las escrituras, pero llega un momento en que empieza uno a clamar, Señor, que esto termine, Señor, que esto pase, Señor, ven ya, Señor. Y como dicen los santos profetas y los santos apóstoles, dice aquellos que anhelan su venida. Pero ¿quiénes son los que anhelan su venida? Aquellos que sufren realmente las injusticias de este mundo. La descripción del capítulo número 3 acá es para el encuentro de Moshe con el Eterno. Es algo sin precedentes también en lo que a la manifestación del Señor se refiere. Vamos a leerlo. Capítulo número 3 entonces dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, dice, porque tenía temor de mirar a Dios. Los versos de Shemot del 7 y 8 del capítulo 3 nos dan mucha paz aquí en esta parte, en esta declaración que da el Señor, y lo vamos a leer. Dice acá: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Ahora, interesante, que dice, y esto da paz, amados hermanos, lo que acabamos de leer: he visto la aflicción de mi pueblo. El Señor mira la aflicción, el Señor ve con sus ojos. Dice, ahora he escuchado su clamor. O sea, el clamor no va al vacío, hermanos. El clamor va a los mismos oídos de nuestro buen Dios. Esto implica, dice, estoy consciente de sus sufrimientos. O sea, el estar consciente de los sufrimientos es, miren, estoy consciente y voy a actuar. Eso es lo que él está diciendo. Y por eso dice, he descendido, dice, para librarlos. Imagínense ustedes, o sea que él de manera personal se involucra para la liberación de su pueblo, y después dice: los llevaré a una tierra propia donde serán apacentados. Increíble, como les digo, estos
Esto es algo maravilloso. Estos versos dan mucha paz en la confianza de las promesas de nuestro buen Dios. O sea, este es el verdadero concepto de la redención, de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros. O sea, un pueblo que es liberado y que tiene paz en su tierra, en la tierra donde el Señor reina o reinará. Dios da una señal un poco extraña a Moshe en esta parte en cuanto a la liberación del pueblo, ya que la señal que da es una señal a futuro, de acuerdo a lo que vemos acá en el verso número 12 también. Y él dice, voy a leer desde el 9 mejor. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Pero Moshe dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Oigan el 12. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti que soy yo el que te ha enviado será esta. Ahí va la señal. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Es una señal a futuro. Como les digo, es una señal un poco extraña que implica fe. Fe. O sea, esto es algo, mira, así va a ser. Ten fe porque así va a ser. O sea, esta es una señal que demanda algo, ¿verdad? Y es algo importantísimo para el Eterno. ¿Qué es lo que demanda? Creer. Tenemos que creer. Tener fe es la segunda. Creer y tener fe. Por eso es que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero la convicción de ¿qué? De lo que se espera. O sea, siempre está a futuro. Es algo a futuro, pero que creemos que sucederá. O sea, así es una historia contada, prácticamente con su final incluido, lo cual fue muy bien descrito también por el autor de la carta a los Hebreos, de acuerdo a lo que vimos, de que los patriarcas se movieron por fe, como viendo a quién, como dice aquí, también con relación a Moisés, como viendo al invisible. La pregunta de Moshe en torno al nombre del Eterno es muy atrevida, pero también es bastante válida. El nombre que el Eterno da solo puede causar respeto, reverencia hacia Él. Pero miren los versos 13 y 15. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y le dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, lo que en hebreo sería el Eye, Esher, Eye, ¿verdad? Seré el que seré, ¿sí? Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado, ¿verdad? Dijo además Dios a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Esto es increíble. Esta es una promesa. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación de que él es el Salvador. Yo soy. Es el Eye, Esher, Eye. Seré el que seré. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es el Redentor. Es el Señor. Es el Salvador. Y que ha establecido un plan para ello. O sea, se identifica y se presenta como el yo soy. ¿Sí? O sea, esta es una respuesta y un nombre impresionante. O sea, el nombre del Señor, amados hermanos, es muy sublime y sagrado. Nombre que Él ama y cuida, y se nos dice a lo largo de las Escrituras todo esto, y que nosotros los mortales no hemos aprendido a respetar y a venerar como debe de ser. Amados hermanos, la frase yo soy el que soy es un nombre que enfatiza la presencia permanente del Señor y la siempre existencia de Él. O sea, de hecho, la raíz del verbo ser o el soy que aparece aquí en esta parte de la Torá en hebreo significa existir. O sea, ese es el que tiene existencia en sí mismo, el que existe, está relacionado con la raíz hebrea del tetragramatón también, el Yud Het Vav Hei. O sea, esto significa, ¿qué significa esto, hermano? Esto significa el que vive, significa el Dios viviente, significa el vive hoy, significa el eterno, significa el que tiene existencia en sí mismo. Este es nuestro gran Dios. Bendito sea su santo nombre y que el Señor tenga misericordia de nosotros para podernos acercar a Él, un Dios santo y maravilloso.
Así que en Shemot, capítulo número 3, siempre, versos 16 al 22, dice: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que os has hecho en Egipto. Y he dicho: os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a la tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor vuestro Dios. O sea, ese lugar quedaba a 3 días de camino, ¿verdad? De esta manera, por eso decía así: pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino que si no es por la fuerza. Pero yo, dice, extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, dice, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Interesante este pasaje aquí en esta parte demuestra que Dios tiene un plan y que Él seguirá ese plan conforme a sus propósitos que encierran educar no solo a Egipto, sino también a Faraón, también a Israel en este sentido, y mostrar de esta manera sus maravillas al mundo. O sea, porque se ve hasta el día de hoy a los habitantes de la tierra por todos los tiempos, tal como lo vemos hasta el día de hoy. De esta manera, entonces, al pasar al capítulo número 5, acá del libro de Shemot, encontramos por dónde empezarán entonces las primeras cosas. Dice capítulo número 5, versos del 1 al 3. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. O sea, es increíble, esta parte, esta era una fiesta más, esta es la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Porque ahí se van a encontrar en las fiestas de la semana donde sería entregada también la Torá. Dice: pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor? O sea, esto es interesante. Pero ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Miren lo que dice: no conozco al Señor, y además no dejará ir a Israel. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor vuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Es interesante, encontramos por dónde empiezan entonces las primeras enseñanzas y arrancan con una interrogante prepotente, abusiva y orgullosa de parte del mismo Faraón, que nos da las siguientes enseñanzas. Primero, la pregunta del Faraón que dio aquí: ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y lo obedezca? Más que una pregunta para indagar de qué se trata, ¿verdad? Es una declaración de arrogancia, tal como vimos. Es una declaración de incredulidad, porque el Faraón no había tratado más que con ídolos, ¿verdad? Que pues no él mismo comprendía y entendía que no podían hacer ni bien ni mal. O sea, él miraba la roca, miraba la piedra, hacía su ritual, pero no sabía, se daba la vuelta y sabía que nada podían hacer en contra de él si era desobediente a las cosas que él hacía, ¿verdad? Pero aquí se estaba encontrando con el Dios vivo y verdadero, y de hecho no lo conocía, pero lo conoció. O sea, lo iba a conocer, y eso es parte del propósito del Señor estaba dando. La respuesta a la pregunta del Faraón sería el inicio de lo que Faraón iba a aprender. Iba a conocer al Dios viviente, el creador de todo lo que existe y que es superior a todo lo que Faraón y Egipto conocen hasta ese momento. O sea, en esta parte, hermanos, solo quisiera entonces al final hacer mención de los últimos versos de la parashá, que está en Shemot, capítulo número 5, versos 22, y también hacia el capítulo número 6 y verso 1, que dice: entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?
¿verdad? Porque como Faraón se rehusó, de acuerdo a lo que vimos. Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. O sea, muy duro prácticamente lo que dijo Moshe aquí, pero respondió el Señor. O sea, el Señor le responde a Moshe: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Entonces, ¿cómo la respuesta del Señor va con tanta energía y poder que ya nada ni nadie podrá detener lo que viene adelante? ¿Y cuál sucederá en los últimos tiempos, hermano? La palabra está declarada sobre este mundo. La palabra está declarada sobre esta humanidad. También y sobre todos aquellos que van a la perdición como consecuencia de sus actos. La conclusión con respecto entonces a estos 3 versos finales que acabamos de leer es: cuanto más doloroso fuera para Israel el proceso de la salida de Egipto, más doloroso sería también para el mismo Faraón y los egipcios, ¿verdad? Lo que estaba pasando. De esta manera, así como los versos 22 y 23 muestran la condición de la aflicción antes de la gran liberación, así también vendrán momentos de gran aflicción en el final de los tiempos, previo a la glorificación de Israel y a su libertad completa. Baruch Hashem Adonai, bendito sea el santo nombre del Señor que nos permite pasar nuevamente por esta parashá. Podemos ver también adelante lo que es la Haftará, ya leímos parte en Isaías también, pero ya vimos y leímos también la parte de Mateo capítulo número 2. Entonces, hermanos, sigamos confiando en nuestro Señor, el Dios y Padre de la luz, el Dios y Padre, creador de los cielos y la tierra, que manifestó toda su gloria en aquellos tiempos para darse a conocer y para que esto sirviera para nuestra enseñanza y llegara no solo a nuestras manos, sino también a nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita descansar en sus promesas y esperar en Él, porque Él está haciendo, Él está actuando, y con el permiso de Dios yo voy a bendecir entonces al pueblo del Señor en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que el Señor les permita caminar a la luz del rostro Mashiach, lo libre el Señor de todo mal. Que el Señor sane a los enfermos, que el Señor fortalezca a los debilitados, que el Señor aumente la fe de aquellos que les faltan, de que el Señor los guíe en su caminar, los tome de la mano, los abrace y los pastoree en pastos delicados y en los cuales puedan encontrar shalom. Que el Señor les dé las grosuras de la tierra, el rocío de los cielos, y principalmente que el Señor les conduzca con amor y les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Los bendigo en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, Melech Israel. Amén. Shabbat Shalom, amados hermanos.